Hola a todos, ¿cómo están? Soy Erika y hoy les traigo esta rica y hermosa gelatina negra que es de frutos rojos rellena de gelatina de leche condensada con fresa. Y lo que primero que vamos a hacer es que en 2 tazas de leche caliente voy a vaciar este sobre de leche condensada y una cucharada de grenetina. Se lo voy a agregar aquí a la misma bolsa y lo voy a revolver perfectamente para que se integre. Esto lo hacemos para que quede mucho más firme nuestra gelatina. Ya que la tengamos lista, la vamos a vaciar aquí a las 2 tazas de leche, que después le vamos a estar agregando la otra taza para que sean en total 3. Vamos a revolver muy bien y aquí vamos a reservar. Vamos a ocupar también un queso crema que yo lo saqué del refrigerador. Así tal cual, no lo dejé a temperatura ambiente, simplemente lo dejé en el refrigerador mientras preparaba la gelatina. Lo vamos a sacar de su empaque con mucho cuidado y ahora vamos a traer el vaso de la licuadora y aquí vamos a agregar la gelatina de leche condensada, que son las 3 tazas, y el queso crema. El queso crema, como está frío, nos va a ayudar a que entibiar la gelatina. Lo llevamos a licuar por 1 minuto y medio más o menos. Y mientras tanto tengo aquí 300 gramos de fresa, la cual piqué la mayoría y dejé solo algunas para decoración. Las llevamos a refrigerar mientras tanto y aquí tengo este molde de capacidad de aproximadamente unos 2 litros, 2 litros y medio. Y le voy a agregar este que es spray, aceite en spray, y se lo voy a añadir en todo el molde. Le vamos a ir aplicando así con una servilleta. Esto nos ayuda a que se pueda desmoldar más fácilmente, aunque la verdad este tipo de moldes es muy bonito porque se desmolda más fácil. Lo llevamos a refrigerar mientras tanto por unos 5 minutos al congelador. Aquí tengo 2 gelatinas negras de sabor de frutos rojos. Esta es de la marca que aquí están viendo. Lo que voy a hacer también es que a esta les voy a agregar 2 cucharadas de grenetina. Es una cucharada por bolsa. Aquí lo estoy vaciando en este molde. Y también aquí voy a agregar la grenetina. Me voy a ayudar de un globo para ayudarme a revolverle perfectamente y que se integre con la gelatina. Esto también es para que quede mucho más firme la gelatina. También, si ustedes no quieren ocupar la grenetina, pueden quitar cantidad de líquido para que quede más firme. Aquí le voy a vaciar también 1 litro de agua caliente y lo voy a revolver muy bien. Lo voy a dejar reservado un momentito, mientras tanto, para que ayude a diluirse la gelatina. Ya saqué del congelador el molde y ahora le voy a vaciar la gelatina que licuamos y le voy a vaciar aquí algunas fresas y los voy a llevar a refrigerar de nuevo por unos 10 minutos más o menos a que quede semi cuajada nada más. Aquí ya la tengo semi cuajada, vean, alcanza a moverse un poquito, no está completamente firme. Le voy a seguir acomodando la siguiente capa y de nuevo le voy a vaciar toda la gelatina que licuamos y la vamos a llevar a refrigerar hasta que esté firme. Yo aquí la hice más o menos como unas 4 o 5 horas para que quedara más firme y después sigue el procedimiento. La llevamos a refrigerar y la vamos a sacar después. Pues aquí ya la tengo después de 5 horas. Le voy a separar de la orilla con mucho cuidado. Yo me estoy utilizando de esta palita, aunque pues la verdad es mucho más fácil despegarla con las manos. Y recuerden que es con las manos totalmente limpias para que nos quede mucho mejor nuestra preparación. Aquí nos vamos ayudándonos de la palita y vamos a despegar la orilla o prácticamente toda la gelatina, porque entre medio vamos a ir, miren, esto también nos ayuda a que pueda separarse perfectamente. Y vamos a traer ahora la gelatina negra,
Le vamos a revolver de nuevo y ahora le voy a agregar de nuevo 1 litro de agua, pero ahora es agua fría. Aquí se la voy agregando. No ocupé toda la gelatina, quedó la verdad, pero pues esto no nos hace mal, así que es mejor que sobre y no que nos falte. Aquí le voy a revolver muy bien para que se integre con la gelatina que ya teníamos antes disuelta. Les recuerdo, son 2 gelatinas y 2 cucharadas de grenetina y 2 litros de agua. Ahora traigo el molde de nuevo y ahora lo que voy a hacer es que ayudándome de la misma palita, voy a ir separando de la parte de arriba y voy a ir agregando con mucho cuidado la gelatina negra. Esto es para ayudarnos a que empiece a separarse la gelatina blanca y la negra quede en la parte de abajo. Como llevamos a licuar la gelatina blanca o la gelatina de leche condensada con el queso crema, se hicieron espuma. Así que les recomiendo, si ustedes gustan, quitar esa espuma de la parte de arriba, porque eso es lo que ustedes están viendo ahora en la parte de arriba de la gelatina. Empezó a hacerse un poquito blanquizco, pero es porque arriba quedó como un tipo espumita. Esto hacía que pues la verdad no se vea tan bien, pero la verdad el resultado es maravilloso. Ahora lo que hubiera hecho es que en este momento lo hubiera llevado a refrigerar para que la gelatina blanca hubiera estado exactamente a la mitad. Pero como no alcanzaba a ver cuánto era la separación que tenía, le vacié completamente toda la gelatina negra. Y en este caso, pues la gelatina blanca quedó en la parte de arriba. Pero la verdad el resultado quedó demasiadamente hermoso. Espero que les agrade esta deliciosa gelatina negra con leche condensada y fresa. Esta es una muy bonita sugerencia para utilizar la gelatina negra y el sabor también es muy rico. Ahora, si ustedes gustan, esta gelatina no contiene ahora ya mucha azúcar, así que si a ustedes les gusta mucho más dulce la gelatina, pueden agregar 1 cucharada o hasta 2 por cada sobre de gelatina. 2 cucharadas de azúcar por cada gelatina. Y pues aquí lo voy vaciando. Ya que la acabe de vaciar toda, ahora lo que voy a hacer es llevarla a refrigerar totalmente, pues de 4 a 6 horas, o si no, ya saben, de un día para otro, que es lo más recomendable, para que quede mucho más firme y más bonita y no nos dé lata para desmoldarla. Aquí está. Para desmoldarla empezamos igual a despegar de las orillas. Si ustedes ven que no se despega, pues hay que ponerla a baño María un poquito. Y pues aquí está el resultado de esta gelatina. Espero que les haya gustado. Yo simplemente le puse aquí las fresas que habíamos reservado. Y ahora la voy a partir para que ustedes vean cómo se ve por la parte de adentro. Y pues que se cercioren de lo que les estaba comentando. Que la gelatina blanca quedó prácticamente hasta abajo. Y pues se ve que queda mucha gelatina en la parte de arriba, pero esto no afectó para nada el terminado. Pues espero que les guste, la preparen y me digan sus creaciones en cualquiera de mis redes sociales. Aquí está. Vean qué bonita se ve. Aquí ustedes pueden agregar lo que ustedes gusten, ya sea fresas, duraznos, piñas, frutas, en almíbar, lo que ustedes gusten. Eso es al gusto. Este es simplemente una idea que espero les haya gustado. Pueden agregar más gelatina blanca y quitar gelatina negra. Así que ustedes pongan a volar su imaginación. Eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien. No olviden suscribirse, que es completamente gratis. Activar la campanita para que les llegue notificación de cuando suba algún video. También me gusta leer sus comentarios, dejarme su like y compartir en sus redes sociales para que sigamos creciendo. Espero que les agrade esta gelatina que les comparto con mucho cariño. Que estén muy bien, nos vemos hasta la próxima. Adiós.